como todo accidente de SOAT, debe presentar el accidentado, ¿no? Son el DNI del paciente, el DNI del conductor. Luego que ayer un motociclista denunció una presunta mala atención por parte de trabajadores asistenciales del Hospital de Salud de Tarapoto, el director de los asegurados desmintió dicha denuncia. El profesional señaló que el denunciante sí fue atendido por el médico de turno, quien descartó complicaciones en su salud. Sin embargo, al solicitarle realizar los trámites normales para su atención, se retiró del lugar. El señor Chucutay acudió el día de ayer por emergencia, después de haber sufrido un accidente de tránsito. El señor inicialmente fue atendido en el área de triaje, ¿no? Donde un médico le hizo una evaluación inicial y indicó que debería ser evaluado por el médico cirujano, ¿no? Que en ese momento contábamos. Sin embargo, al momento de registrarse el señor en la admisión, después que lo evaluó el médico, el señor no era asegurado de salud, ¿no? Entonces el paciente está afiliado al SIS. Entonces en ese caso se le solicitó al señor, se le dio a conocer que cuando es un accidente de tránsito, ¿no? Esto debe estar coberturado por el SOAT y se le entregó los requisitos que se necesitan a efectos de que no se esté coberturado por el SOAT todas las atenciones que él haya tenido, ¿no? Pero al parecer, entre estos requisitos, ¿no? Se mencionan como todo accidente de SOAT que debe presentar el accidentado, ¿no? Son el DNI del paciente, el DNI del conductor, brevete, tarjeta de propiedad, ¿no? SOAT, copia de SOAT vigente y una denuncia o parte policial del accidente. Entonces, al parecer, cuando el acompañante, el familiar que estaba con el señor, al ver los requisitos, quizás no querían hacer ese trámite, conocemos los motivos, y por lo cual se retiraron del hospital, ¿no? Pero en ningún momento se le negó la atención al señor. Asimismo, el director de salud dijo que horas más tarde se comunicaron con el paciente, quien pese a tener el apoyo de las autoridades, tampoco quiso cumplir con los requisitos que la ley obliga a todo hospital. Posteriormente, ya al tener conocimiento nosotros del caso, a través de los medios periodísticos y de la Defensoría del Pueblo, nosotros procedimos a que se contacte con el señor para nuevamente que sea evaluado, porque no había sido evaluado por el especialista. Entonces él acudió nuevamente al hospital, siendo evaluado por nuestro cirujano general, y quien determinó que será un traumatismo encefalocraniano leve, ¿no? Y golpes diversos, indicándole una radiografía. Sin embargo, el señor Chucutay, ¿no? Por voluntad propia decidió cancelar la atención que se le brindó y retirarse voluntariamente, ¿no? Pudiendo ser atendido, coberturado por el SOAT, porque aparentemente él no estaba dispuesto a reunir los requisitos que se pide para este tipo de atenciones. Pero recalcando que en ningún momento se le ha negado la atención, ¿no? Sean asegurados o no asegurados, ¿no? Nosotros en situaciones de emergencia estamos obligados de atender al paciente, ¿no? Sino que en muchas oportunidades, cuando se trata de SOAT, y la ley lo establece así, nos pide una serie de requisitos y esos se cumplen, pero se pueden regularizar después, ¿no? Eso no es ningún impedimento para que un paciente sea atendido. Finalmente, el médico González Vega manifestó que dentro del hospital existen 4 prioridades. El personal médico evalúa el estado del paciente para que le puedan dar la atención respectiva. Bueno, nosotros, de acuerdo a la normatividad nacional, se manejan las prioridades ¿no? de la 1 a la 4. Entonces, la prioridad 1 son las emergencias, ¿no? Quiere decir que el paciente tiene que ser atendido inmediatamente porque está en riesgo la vida del paciente. Después vienen las urgencias, ¿no? Que son las prioridades 2, es decir, que el paciente tiene una situación de atención inmediata, pero que puede esperar, ¿no? O no requiere una atención en ese momento. En el primer caso, por ejemplo, podemos hablar de un infarto, ¿no? En curso, un infarto agudo, un derrame cerebral. En el segundo caso, por ejemplo, puede ser una apendicitis, ¿no? Una apendicitis necesita una cirugía, pero eso puede hacerse dentro de cierto tiempo de plazo, ¿no? Después vienen las prioridades
3 y 4, ¿no? En el caso de las prioridades 3 también son situaciones que deben ser atendidas, pero que en realidad no son emergencias de urgencia. Y las prioridades 4, que definitivamente no son emergencias para nada. Entonces nosotros en el hospital, en nuestros servicios de emergencia, la mayoría de atenciones son prioridades 4 y 3, ¿no? Y en realidad las emergencias verdaderas, ¿no?, que necesitan una acción inmediata son muy pocas, ¿no?, o un porcentaje menor. Entonces esto hace que muchas veces se congestione nuestra emergencia con pacientes que en realidad son prioridad 4. Entonces para ellos generalmente se les deriva al consultorio de atención inmediata para que puedan de todas maneras ser atendidos, ¿no? Entonces las prioridades 1 y 2, como les digo, esas se atienden de inmediato, ¿no? Entonces sea asegurado o no asegurado el paciente, deben ser atendidas porque estamos en la obligación de atendernos. Tenga el SOAT al día, no tenga el SOAT al día, en el caso del accidente de tránsito, no se niega la atención a los pacientes.